ratito en la calle con Rafi. ¿Y quién es Rafi? Este que está aquí, mis hermanos. Felicidades en este año 2023, ¿verdad? Que el Espíritu Santo esté con ustedes hasta la venida del Hijo del Señor, mis hermanos. Gracias, gracias por el apoyo. Que este 2023 sea un de prosperidad y de echar para adelante en Cristo Jesús todo el tiempo, mis hermanos. Fíjense, mi hermano, hoy tengo un invitado muy especial, ¿verdad? Uno de los del versículo que me vino, ¿verdad? En el espíritu. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 28. Dice la palabra que de lo vil y menospreciado Dios escogió para avergonzar los sabios. Este invitado está aquí. Él estuvo en el pozo de la desesperación, pero muy difícil, muy difícil. Estuvo tuvo una niña muy difícil, estuvo en las drogas, en la cárcel, estuvo en el mundo oscuro. Y, pero sin más preámbulos, yo quiero que lo conozcan. Sin más preámbulos, Dios honra el que lo honra y él honra a Dios de verdad. Con ustedes, Héctor Toledo. ¿Cómo estás, Héctor? Dios les bendiga a todos nuestros hermanos y amigos que están al alcance del ministerio de mi hermano Rafi. Nos encontramos muy bien en esta hora acá desde la Florida. Aquí todavía es la tarde, creo que allá donde ustedes están es de noche, así que le bendecimos independientemente de donde estén ahora mismo conectados. Esperamos de ser de bendición para cada uno de ustedes. La diferencia estaría en nuestra receptividad de cómo vamos a estar escuchando lo que se va a estar hablando en esta hora. Así que esperamos hallar un terreno fértil donde esta semilla dé fruto abundante y ahí es que vamos a experimentar un cambio. Mis bendiciones para todos ustedes. Amén, amén, amén. Gracias, pastor. Gracias, ¿verdad? Por esa oportunidad de abrir la puerta de tu corazón y, y decirle que sí y llevar ese mensaje que en Cristo Jesús sí se puede. Ujú. Es la gran diferencia de aquellos que andamos en Cristo por haber tenido una experiencia. Porque hay una eh, confusión enorme en aquel que sigue una religión y no tiene una relación con Dios. En esta sociedad hay como un requisito, hay un requisito social para muchos de ser catalogado pues una persona que tiene valores espirituales porque va a la iglesia. Y no necesariamente es así. Y cuando hablamos de la realidad de las escrituras, que se habla de que son pocos los que se salvan, eso debería crear en cada ser humano una conciencia muy profunda de qué eso implica. Porque si vamos con una iglesia nada más en Corea tiene más de 1 millón de miembros. ¿Cuántas personas pudieran ir a las iglesias Puerto Rico en Estados Unidos? Y el Señor dice que es un remanente pequeño. Es que mucha gente cumple con el requisito social de que fui a la iglesia, pero no han tenido una experiencia, lo han tenido como un juego y eso a veces perpetúa que la gente no le interesa buscar más allá porque dice, yo voy a la iglesia y no siento nada, pero es que tú no entraste realmente a un pacto. Y lo que nosotros estamos trayendo no es una religión, estamos hablando de la verdad y cuando uno conoce la verdad hace libre. Y esa verdad yo la experimenté de donde estaba. Si uno hubiese experimentado la verdad, yo no hubiese podido salir, definitivamente. Y hoy día sé que hay mucha gente que tiene una confusión, una batalla, y uno por el espíritu siente esa convicción. Ahora mismo yo no puedo ver a las personas que están conectándose a través del Facebook, como bien me informaste, Rafi, Ujú. eh, pero uno en su convicción, en el espíritu, puede saber de que hay muchos que aún asistiendo a una iglesia se sienten sin esperanza porque llegan a la conclusión de que yo no he experimentado lo que muchos dicen que Cristo trae. Y piensan que es que son fanáticos religiosos o que viven de una emoción y por eso estas personas dicen que han tenido una experiencia, pero lo único que han tenido es
un impacto emocional, pero que no necesariamente es en la verdad. Dios tiene un plan diseñado para cada ser humano y Él tiene un deseo, Dios tiene un deseo de que el hombre pueda conocer la verdad, que pueda recibir la salvación que Cristo pagó por cada uno de nosotros y que no sea visto el evangelio como una religión, sino como la verdad que quien la conoce termina siendo libre y que aquellas personas que están conectándose puedan abrir su corazón de esa forma, que entiendan que por lo menos en mi caso, yo no vengo aquí a hablar de ninguna religión, yo voy a hablarle de la verdad y esa verdad pues se muestra en una persona que Dios cuando se manifestó en carne se llama Jesucristo y ese nombre molesta. Es un nombre que ha sido atacado más que ningún otro. Y fue una demostración de amor tan grande y uno dice, ¿cómo puede ser posible que alguien que en su demostración de amor más grande haya tenido tantos enemigos hoy día? Es como si dijeran, a ver, pues tú quisiste morir por mí, pero no me importa. Y están también los que muestran, dicen que murió, pero él ni existió. Y existe diferentes aspectos de este campo de la batalla espiritual, donde algunos dicen que Jesús nunca existió, que no fue un ser histórico, que otros dicen que existió, pero que realmente no era la persona que dijo ser. Está también el grupo de personas que son de descendencia judía o descendencia israelita, pero que no creen que Jesús es el Mesías prometido. Están las personas que piensan que sí era el Mesías prometido, pero que permite que uno haga lo que le da la gana. Entonces, en todos estos diferentes aspectos de batalla, el enemigo trata de ganar terreno y pone los corazones insensibles ante la verdad que podría transformar la vida de aquellos que ahora mismo están conectados. Así mismito es, pastor, y es la realidad, que tengan ese encuentro, esa convicción real de que Jesús te liberta, te restaura, te ama y que dio la vida por nosotros para que nosotros no nos condenáramos, sino que tuviéramos vida y vida eterna, ¿verdad? Así. Vamos a empezar, ¿verdad? Que el tiempo corre. En Génesis, pastor, en el capítulo 1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Vamos a hablar un poquito del principio, de dónde viene tu crianza, papá, mamá, la escuela, ¿cómo fue? Bueno, en relación a mis padres, el que me engendró, y lo hablo de esa manera porque tengo uno que me crió y es el que yo reconozco como mi padre. La persona que me engendró se llamó Héctor Efraín Toledo, de la misma manera que yo me llamo, ese es mi nombre también. Y él, sí, muchas personas me hablaron que era una persona de buen corazón, que quería ayudar a los que estaban a su alrededor, pero también tenía su temperamento bastante fuerte. Y fue una persona que estuvo en la adicción. Y según el testimonio de mi madre, como consecuencia de esa adicción, mi padre llegaba a unos estados de locura, que incluso trató de asesinarla a ella en varias ocasiones. Mi abuelo paterno, cuando estuvo vivo, me testificó también de esto. Me dijo que en una ocasión se tuvo que arrodillar frente a mi padre pidiéndole que no lo matara, porque mi papá tenía un cuchillo, empezó a romperle todas las gomas del carro, y iba a matar a su propio padre, o sea, que iba a matar a mi abuelo, y mi abuelo le rogaba que no lo matara. Y mi papá le concedió en aquel momento que pudiera vivir. Pero son aspectos que yo escuchaba de él. Yo fui engendrado por mi padre y cuando llegué a los 9 meses, él decidió quitarse la vida. El mismo día que estaba planificando asesinar a mi madre. Mi madre huyó del lugar donde mi padre se suicidó, que fue un lugar donde yo estaba también. Huyó porque mi abuelo paterno, como sabía el temperamento de mi padre, escuchó cuando mi papá le dijo que iba a matar, dijo, voy a matar a esa maldita mujer, refiriéndose a mi madre. Mi abuelo sabía que mi padre era capaz, así que fue corriendo a donde mi madre y le dijo, Iris, huye, que te van a matar. Iris es mi madre. Mi madre se montó en su automóvil, ella era maestra en aquel momento, y mi madre me cuenta que cuando llegó a la escuela, saliendo de la calle, de la casa, escuchó un disparo así como en la lejanía,
como una explosión, pero que no le prestó atención. Cuando llegó al trabajo, unas compañeras de trabajo le dijeron, pasó una emergencia en tu casa, tienes que ir, pero no le dijeron cuál era. Cuando mi madre regresa a la casa, que ella vivía con mis abuelos paternos, y yo tenía 9 meses de nacido y estaba en aquella casa en ese momento. Cuando mi madre va a la casa, ve que en la entrada de la puerta hay un charco de sangre y como si hubiesen arrastrado a alguien en ese charco. Pues mi madre se aterrorizó. Vio que mi abuelo estaba cerca de ese charco de sangre, pero la sangre no era de él. Y le preguntó qué sucedió y ahí mi abuelo le dijo fue que tu marido se pegó un tiro. Y le dijeron dónde estaba. Mi madre se montó en su automóvil, llegó rápidamente al hospital. Ella dice que recuerda una escena donde veía a mi abuela paterna, o sea, la madre de mi papá, gritándole que decía por tu culpa. Ella no entendía qué estaba pasando. Sí sabía ella que se había suicidado, mi padre, pero no sabía por qué le decía eso. Cuando llega al cuarto donde lo tienen, pues tenía esto cocido. Le habían preguntado si quería ser donador de órganos. Mi madre me dijo que una sola lágrima fue la que ella botó. Mi padre, por la situación en la cual se encontraba, su adicción, tenía cirrosis en el hígado, evacuaba sangre, orinaba sangre, se daba una cerveza, mi padre llegaba a un estado de locura. Pues ya mi madre estaba sufriendo muchos abusos y mi madre tiene sus quemaduras en su muslo como consecuencia de esa vida. Así que, por una parte, sí le dolió que mi padre no quisiera ver a sus hijos crecer. Yo soy el menor de 4, tengo 3 hermanas y yo soy el menor y el único varón. Pero 2 de mis hermanas son por parte de padre solamente y una por parte de padre y madre. Eh, Mi madre ya en aquel momento de su vida, ella, pues, a pesar de que estaba sufriendo tanto abuso, se había acostumbrado, que es lo que sucede a veces con muchas parejas. Eh, Se acostumbran a ese sufrimiento, entienden que las relaciones son normales, experimentando ese dolor. Incluso, aún después saliendo de una relación así, tienden a ver que si no se le da el mismo tipo de maltrato, como que, tú eres tonto y en cierta manera, hasta inconscientemente, busca esa misma agresividad. Mi madre se había acostumbrado a eso, pero dice que por otra parte sintió un, un alivio y ella por eso botó una lágrima y le dijo, no quisiste ver a tus hijos crecer, pero como mujer sola tenía 2 hijos que tenía que criar y encontró, después de un año aproximadamente, que se encontraba en un lugar donde tenían bebidas alcohólicas, etcétera, y conoció un hombre, y ese hombre había perdido a su esposa y a su hijo. eh, pues trágicamente, cuando la esposa dio a luz, murió, y después de una semana murió su hijo, y se encontraba ese hombre ahogando sus penas allí en el alcohol, y es así donde conoce a mi madre en ese lugar. Así que eran como 2 almas que estaban hechas a pedazos, tratando de ver si iba a funcionar una nueva relación. En aquel momento, este hombre le dice a mi madre que no se ilusione mucho y lo lleva a vivir a mi casa. Y ahí es que yo, desde que tengo uso de razón, yo siempre tuve un padre y una madre. O sea, yo estaba ajeno totalmente a ese pasado de mi padre biológico. A mí me presentaron un hombre y una mujer, que eran mi padre y mi madre, y que se llama Iri y Ramón. Y en ese crecimiento, yo no me sentía ni herido, ni nada por el estilo, era un niño normal. Me crié en Levitown, Puerto Rico, y en Toa Baja, y mi hermana de la misma manera. Yo no tenía ningún tipo de recuerdo de quién fue mi padre biológico. Así que fui prácticamente como un niño normal, pero sí me ocurrieron varios sucesos. Yo fui víctima de violación por más de 3 personas cuando era un niño. Eh, Así ya cuando llego a los 10 años, veo que mi papá, el que conocía como mi padre, se trata de matar en mi casa.
Él buscó unas correas y se metió en un baño. Yo desconocía el pasado de mi padre biológico, pero para ellos, que eran los adultos, eran conflictos que cada uno de ellos había vivido y que tenían esas heridas allí, porque realmente los seres humanos a veces tratan de seguir viviendo con sus dolores y con sus aflicciones, pero cuando esa herida no ha cicatrizado, está realmente haciendo un efecto en la personalidad y ellos estaban heridos tratando de criar unos hijos. Ujú. Mi mamá, por una situación, lo saca de mi casa, le dice, te tienes que ir, pero este hombre, el que yo conozco como mi padre, que es mi papá, lo que estaba viendo era que había comenzado una familia, habían pasado aproximadamente 10 años y ahora todo se caía de nuevo y ahí es que él decide matarse. Yo me acuerdo que él buscó una correa, buscó una pala, había a mi madre gritando por toda la calle. Yo trataba de romper una ventana donde estaba el baño donde él se había metido y él lo que hizo fue que se fue con una pala y puso la pala del inodoro a la puerta para que no pudieran entrar y ahí está volcándose. Los vecinos llegaron a tiempo, sacaron a mi hermano y me sacaron a mí. Me dijeron que estaba color púrpura en el suelo. Luego, gracias al Señor, llegaron a tiempo y mi papá pues nos reunió a mi hermana y a mí, tratando de explicar qué era lo que había sucedido y pidiéndonos perdón por lo que había hecho. Y para mí, era un niño ignorante de muchas cosas, pues yo dije, pues pasó eso ahorita, él no está pidiendo perdón, qué bueno, no pasó nada, pues seguí mi vida Ujú. normal. Eh, pero cuando yo llego a los 11 años, había en mi casa, mi papá era juez administrativo, mi madre era administradora en salud mental, así que mi madre se había dado al estudio de psicología, que trabajar mucho con las comunidades y eso lo llevaba a la obligación de tener que estudiar bastante. En mi casa había un cuarto que era una biblioteca nada más. Y a mí me gustaba meterme allí a estudiar desde pequeño. Y recuerdo que había un libro cuando lo abrí y tenía un recorte de periódico, un obituario, y decía, ha fallecido, y decía el nombre Héctor Efraín Toledo. Ese es mi nombre, como les dije al principio, Ujú. pero ese era también el nombre de mi padre biológico. A ellos se les olvidó que habían dejado ese recorte de periódico, lo habían dejado en uno de los libros, y yo encontré ese recorte. Pero ignorante al fin, desconociendo que había tenido otra persona, que era mi papá. Cuando leo eso, veo que lo que dice es mi nombre. Y le digo a mi hermana, yo llamo a mi hermana, y le digo, mira, Sony, eh, aquí dice que yo me morí, léelo conmigo. Y decía, fallecido, esto es Efraín Toledo. Mi hermana lo leyó. Esto, mira, sí, aquí dice que tú te moriste. Y fuimos donde mi madre a preguntar por qué había un recorte periódico que decía que yo había muerto en el 1975. Y mi madre ahí activó su psicología. Yo no recuerdo qué fue lo que nos dijo, pero realmente lo que utilizó, pues lo cegó, porque no recuerdo que yo hubiese seguido interesado en averiguar más del asunto, pues seguí mi vida normal. Pero pasó un momento en el cual eh, mi papá, el que nos crió, le había advertido a mi hermana que tenía que llegar a un horario a la casa y no estar tan tarde en la noche. Así que eh, mi hermana dieron las 10 de la noche, que era el horario donde se supone que ella estuviera dentro de la casa. Mi hermana no apareció. Así que cuando ella apareció, muchos minutos después, pues mi papá vino, le dio una nalgada, pero en esa nalgada le marcó la mano en el muslo. Y mis abuelos maternos, que sabían la relación que había tenido mi madre anterior, que sabían de los abusos, a los que en algunos de los abusos que mi madre estuvo expuesta por esa relación, lo que vieron es que mi madre había elegido otra persona que también estaba abusando. Fue el entendimiento de ellos, porque yo sí conocía la historia. ¿eh? Mi abuelo materno quería matar a mi papá. Mi abuelo materno era un veterano de la guerra de Corea y tenía sus armas de fuego y vio una ocasión que mi papá le mordió la cara a mi madre y dijo, no, yo voy a acabar con este. Mi abuelo ya había tenido su experiencia en el ejército, así que para él era, tenía más razón para defender su hija que para defender los Estados Unidos. Ujú. Así Ujú. que, en ese sentido, esto estaba muy vivo en el corazón de mi abuelo y mi abuela, de qué tipo de relación mi madre tenía ahora. Y cuando vieron el golpe que tenía mi hermana, pues nos reunieron
a mi hermana y a mí y nos dijeron, el hombre que está en la casa de ustedes no les puede poner una mano encima porque ese hombre no es el padre de ustedes. Y ese fue el día que nosotros nos enteramos que el que nos había criado, que lo reconocemos como nuestro padre, era nuestro padre de crianza. Y aparentemente para mí y para mi hermana eso no tenía mucha importancia, seguía siendo nuestro padre, pero el enemigo tiene sus planes también y a veces aprovecha lo que uno escucha y lo que uno permite que entre al corazón. Y yo permití que eso entrara a mi corazón y cuando ya yo estaba como en los 15 años, yo entré a la religión del satanismo, hice un pacto con Satanás en aquel momento y cuando mis padres se dieron cuenta del descontrol tan grande en el que yo me encontraba, trataron de ponerme freno y ahí yo utilicé esa información de que tú no eres mi padre, tú no me puedes exigir nada. Y eso fue un dolor muy grande para él. Actualmente él es mi padre, tenemos una excelente relación, mis hijos conocen toda la historia, pero nuestra relación es bien, bien fuerte. Gracias al Señor, porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero Amén. en aquel momento, esa información, el enemigo la estaba utilizando para mal y yo, como un ser humano que estaba lleno de maldad, le estaba haciendo el trabajo a Satanás también. Y esa fue parte de mi crianza. Cuando, ¿verdad? Porque esto es, mis hermanos, esto es un testimonio muy difícil. Esto es un testimonio que se puede decir que vio a Satanás cara a cara. Un satánico de verdad. Cuando a los 15 años, ¿verdad? Que tú haces un pacto con Satanás, ¿eso fue por presión de grupo o porque tú quisiste hacerlo por tu propia voluntad? Mira, desde pequeño yo escuchaba en mi casa voces, desde los 4 años. Yo sé que hay cosas de los 4 años que yo no recuerdo claramente, pero eso sí. Y yo recuerdo que yo escuchaba una voz que me decía, si haces el bien tendrás poder, pero esa voz no venía de Satanás, pero Ujú, yo escuchaba esa voz. Y a veces me aterrorizaba porque sentía presencia maligna. Nosotros vivíamos en una casa de 2 pisos. Yo gritaba, yo decía a mi madre, no me dejes subir, no me dejes subir, ahí están. Mi madre, que sabía lo que había ocurrido cuando yo fui engendrado, mi padre me engendró a mí cuando él era un adicto. Mi padre era un adicto a la heroína intravenosa. Y yo fui engendrado mientras él fue un adicto. Más también lo del suicidio. Cuando él se suicidó, yo estaba en el mismo cuarto donde él se pegó el tiro. Y ahí fueron sus padres quienes vieron ese suicidio y los gritos que vinieron después. A mí me dejaron por muchas horas llorando en una cuna. Yo no conocía eso, pero mi madre, que tenía su experiencia también en salud mental, ella me llevó a los tratamientos desde pequeño, pero acuérdate que yo desconozco de esas cosas ujú. que, que había vivido. Yo recuerdo que yo escuchaba ruidos muy fuertes y eso a mí me creaba un impacto que yo sentía una presión que tenía que controlarme por los ruidos fuertes, pero mi madre estaba consciente por qué sucedían esas cosas. Sin embargo, yo no. Así que cuando yo tengo todo este tipo de experiencias, si yo hacía algún comentario a mi madre lo que lo veía era en el aspecto del problema mental, no en un problema espiritual, porque mi madre me enseñó a contender contra la Biblia. Mi madre me decía que la Biblia era un libro escrito por hombres, que en eso tiene razón, pero esos hombres estaban inspirados por Dios, eso es lo que ella no entendía ni podía creer. Y me decía que la Biblia se contradecía y me buscaba versículos en el libro de Génesis donde decía que Caín salió del lugar donde estaba y ahí conoció a su esposa y me preguntaba a mi madre de dónde salió la esposa de Caín. Mi madre me Ujú, enseñó ujú. Biblia para contender contra la Biblia. Y mi papá, el que me crió, también tenía unas convicciones que todo era ciencia, no de que existía un Dios real que quisiera una relación con uno. Pero yo estaba teniendo unas experiencias espirituales en mi casa y yo recuerdo que cuando yo comencé a hacer lo que entendía que era correcto, yo miraba algún suceso y yo decía, ahora va a pasar esto, y pasaba. Pero ¿qué Wow. pasa? Yo le contaba a mi madre esto. O sea, yo recuerdo que yo estaba viendo una película que era War Games, una película así que se llama War Games. Y Ujú. yo vi que en esta película había una persona que iba a hacer una llamada telefónica y estaba usando un teléfono público. Y yo cuando vi esa escena, yo dije, esta persona va a buscar una placa metálica y va a tocar el teléfono con eso y eso va a ser la llamada. Yo pensé eso siendo un niño, todo lo que iba a pasar. Y cuando lo vi lo que le pasó, yo estoy viendo la película con mi madre
Y le digo a mi madre, yo sabía que eso iba a pasar. Y mi madre me dijo, tú viviendo de fantasía. Ella no sabe lo que pasó internamente. Yo sí estaba consciente que yo conocía qué iba a suceder, pero ella no estaba dentro de mí y ella lo iba también a tomar de otro aspecto. Primero, este niño viviendo de fantasía es que tú sabías, no sabes nada, porque ella ignoraba el mundo espiritual, pero ella lo ocurrió en una ocasión que nos habló de que había un accidente con un tren. Y recuerdo que le habló eso a mi padre y a mi hermana. Y nosotros esperábamos la noticia, porque él dice, yo vi la noticia, deja que usted la vea, fue un accidente bien feo. Pero cuando se dieron las noticias, que regularmente en Puerto Rico todavía se ha perpetuado, que eran las noticias en la tarde, entrada la noche, la noticia no salió, éramos niños para aquel momento. Pero yo recuerdo ese acontecimiento, porque mi madre nos dijo cómo era la noticia. Y la noticia no salió. La noticia salió días después, que había ocurrido días después. O sea, no es que la noticia la vimos días después que algo que había ocurrido antes. Y mi madre, con toda su filosofía y sus conocimientos en psicología, eso ya le dio terror, porque no podía contestar cómo eso era posible. Si ella incluso nos había enseñado líneas de ateísmo, ¿cómo podía contender eso? Nosotros no razonamos mucho en eso, pero yo sé que eso a ella sí le dio temor porque lo expresó en aquel momento. Dice, uy, mira lo que pasó. Bueno, te cuento esto porque me preguntaste si yo entré al satanismo por presiones de grupo. Yo te estoy explicando cosas que ocurrían en nuestra familia. Amén, claro, claro. Y yo cuando tenía 10 años, yo tenía un disfraz del diablo de Halloween, porque pues las convicciones que tenía mi familia no entendía que eso era una celebración cualquiera. Yo guindé, quise asustar a mis amigos y yo colgué el disfraz de Satanás en una pared que tenía en mi cuarto y cuando ellos entraron, yo quería hacer una escena de que yo estaba adorando eso, cuando ellos entraron para asustarlos. Y ellos me vieron y yo empecé a hacer eso y empecé a decir que yo estaba poseído. Y recuerdo que muchos de ellos empezaron a hacer juegos y buscaban hacer con palillos de dientes, hacían cruz, y yo tenía como 10 años, hacían cruces y me las ponían encima y decía, para que se te salga el diablo, que se te salga el diablo. Y decía, como que no me lo pueden sacar. Yo empecé eso como un juego. Y ya a los 15 años, yo hice el pacto con Satanás, porque había conocido personas que practicaban el satanismo. No fue que ellos me dijeron, ni presión, ahí no fue ninguna presión de grupo. Eso me llamó demasiado la atención. Y ellos tenían un lugar que lo llenaban de orina y se hacían charcos de orina y eso le decían el lago de azufre. Y los géneros musicales que yo escuchaba, aunque yo no entendía bien esos mensajes, eran géneros satánicos. Y ahí fui buscando género más fuerte y estas personas que practicaban satanismo conocían muchos de estos grupos, agrupaciones y eso a mí me gustó y yo con eso me sentía protegido. Pero llegó un momento que dentro del mismo grupo había alguien que me hizo algo que a mí no me gustó y yo recuerdo que yo le dije a Satanás, solo, yo me fui solo a una playa en Levitown, Puerto Rico, le decían Cochino Beach, yo me fui solo a la playa y yo le dije a Satanás que si él me daba mujeres, dinero y droga, yo le iba a servir. Y ese día que me ocurrió aquel suceso, como yo quería protección, yo le dije a Satanás que le entregaba mi alma. Y así fue donde yo fui profundizando en el satanismo. Claro, habían personas que tenían un conocimiento mucho más profundo de cómo hacer los rituales. Nosotros teníamos amigas que tenían recetas de cómo hacer rituales para hacerte invisible. Yo no estoy diciendo que yo hice ese ritual, le estoy diciendo rituales, cuáles eran los requisitos y que habían jóvenes que tenían esa información y decía una de las recetas que te bañaras con la grasa de un bebé. Y si te vas a bañar con la grasa de un bebé, sabes qué es lo que está implicando eso. Cuando uno va metiéndose en esas profundidades, tú te insensibilizas, tú no lo ves como algo extraño. Oh, ¿quién se va a atrever a hacer algo así? Y llega un momento que es tu ambiente normal. Y sin darse cuenta, uno va abriendo la mente y
sí tengo un gran interés de que aquellos que lleguen a escuchar estas palabras puedan entender cuán peligroso es que usted abra su mente a considerar hacer cualquier cosa, porque luego hay puertas que usted no va a poder cerrar con su fuerza. Por eso es que es conociendo a Cristo, aunque les moleste ese nombre. No hay fuerza humana ni en el universo que pueda ser libre, sino solo Jesucristo en su sacrificio a través del poder del Espíritu Santo. Y estas cosas yo las veía. Si me hablan de Cristo, del Espíritu Santo, yo lo veía, esto es una religión, esto no es fanatismo. Nosotros dentro del estilo de satanismo maldecíamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo varias veces al día. Ese era el estilo de la adoración. Como un cristiano dice, gloria a Dios. El estilo de la adoración en el satanismo del grupo que nosotros estábamos era de esa manera. Y yo abrí puertas que yo no sabía las consecuencias que eso iba a tener. Y hay personas que tal vez no han hecho un pacto directo con Satanás, pero practican los mismos fundamentos que un satanista. De los 9 estatutos satánicos, yo los desconocía en aquel momento. Yo los practicaba, pero yo los desconocía porque hay muchos grupos de división de satanismo. Y ahí está Anton Sandor Lavey, que fue el fundador de la Iglesia de Satanás en el estado de California en el 1969. Y yo no sabía quién era Anton Sandor Lavey. Nosotros éramos adoradores satánicos. Hubo gente que nosotros nos distinguía, en vez de decir satanista, decían, ustedes son adoradores satánicos, porque satanista tiene un culto más organizado. Independientemente te llames como te llames, cuando tú empiezas a cumplir esos mismos estatutos, tú estás haciendo la práctica de cualquier otro satanista. Tú no necesitas arrodillarte frente a en un pentagrama, ni sacrificar allí en el centro de Baphomet para decir, yo hice un pacto. En los 9 estatutos satánicos hay uno que es de los más importantes en el satanismo, y es haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Ahora, lo que se ve en la sociedad, lo que se ve en las películas, lo que se ve en la serie, es un empuje a cumplir ese mandato. Llámalo como te dé la gana. Tú piensas que eso es algo inocente. Eso no es algo inocente para nada. Tú estás empujando a una práctica satánica, y de la misma manera que crea una atadura en un satanista, crea una atadura en cualquier ser humano, aunque piense que vivir como le da la gana no tiene consecuencias terribles. Las tiene. Y esas cadenas llega un momento que son invisibles y el enemigo es experto con hacerlas más pesadas. La gente a veces abre su mente sin darse cuenta. Y luego cuando ven el fruto de lo que se han convertido, ahí es que se espantan. Si cualquiera de las personas que está escuchando este testimonio o llega al alcance de esta administración, ha experimentado algo así y te encuentras ahora mismo viviendo con pensamientos que tú no puedes frenar, tú necesitas la llenura del Espíritu Santo de Dios, y ese Espíritu Santo de Dios hace morada en aquellos que han sido lavados en la sangre. Amén. Pero con la fuerza y con la medicación trascendental y prendiendo incienso y el tetrahidrocanibol 9 o la marihuana medicinal, con ninguna de estas cosas tú vas a encontrar la liberación que solamente viene a través de la sangre del Cordero. Porque cuando yo entré en el satanismo, Rafi, mi condición en muchos aspectos empeoró terriblemente, y a mí me llevaron a los psiquiatras, a los psicólogos, a los hipnólogos. A mí me recetaron Victaril, Triavil, Toracina, Valium, Aldol, Xanax, Prozac, Pamelor, Dalmani, Doral, Mellaril, Transen. Como yo digo, yo parecía una maraca, tanta pastilla que tenía adentro. Me decían Fran Maraca. Yo tenía cuanto medicamento me daban los psiquiatras, más después iba allá a Sabana Seca, el palo de goma, y me metía heroína, y adicto al crack, y fui también usuario de alucinógenos, lo que le decían las locas, o las conocidas Altanes, y lo que le decía la Superman, que eran las Mellaril, y un desastre, un desastre. Y con los tratamientos que me ofrecían, nada de eso pudo traerme la libertad que solamente encontré en Cristo y en el lugar donde se dio esa liberación. Pero hay gente que abre las puertas a cosas que ellos desconocen y luego no saben cómo ser libres. Gloria a Dios que hoy día existe todavía la oportunidad para que puedan llegar a ser libres. Amén, amén. ¿Cuánto tiempo, verdad? No sé si años o meses que tú estuviste en ese ámbito satánico. Dentro de lo que viene a ser droga y
jugando con el ocultismo sin entrar de lleno al satanismo, ya era desde los 13. A los 10 años fue que yo guindé el disfraz de Satanás. Al hacer el pacto de ver ya el satanismo como algo más organizado, como un ritual directo, hasta ya yo era como a los 15, entre 14 y 15 años. Yo me encontraba en escuela intermedia y ya a los 17 años yo caí confinado, caí preso. Pero aunque yo llegué a un momento en que me convertí en ateo, en aquel entonces cuando yo empecé a ser un usuario de heroína más que de otra cosa, yo me fui alejando de mis prácticas. Antes yo era, vamos a decir, más fiel en hacer mis rituales diabólicos. Pero me fui apartando de eso y terminé pensando que era un idiota lo que estaba haciendo, era una idiotez y que era un ridículo que yo había hecho. Porque el diablo ni Dios existía. Fue mi conclusión en aquel momento, pues ya había cambiado el uso de mis prácticas satánicas mezclado con los alucinógenos. Ahora doña heroína era mi nuevo Dios. Y yo me empecé a inyectar heroína y a fumar crack, eso era a diario. Y cuando en una noche yo empecé a ver barbaridades y demonios y cuanta cosa, yo dije en aquel momento, Dios mío, perdóname. Yo tenía un pacto satánico. Mental, un momento en que yo pensaba, Dios no existe, o sí, sí, Dios existe, el diablo no existe. A mí se me formó una guerra mental que yo llegué a un estado de locura bastante fuerte. Y en medio de esa batalla es que yo digo, Dios mío, perdóname. Yo estaba guiando un vehículo que yo tenía un carro estándar y yo veo un pájaro volando a la misma velocidad de mi vehículo. Yo me encontraba cerca de lo que llaman Lagos de Plata en Levittown, que tenía una carretera que te dirigía donde estaba un centro de artículos musicales que se llamaba Los Andinos. Por esa parte de atrás nosotros nos pasábamos ahí usando droga. Yo venía por ahí, yo veía un pájaro volando a la misma velocidad de mi carro y que yo lo veía de frente. Cuando yo miro en el asiento del pasajero, yo veo un montón de caras y se movían así en forma de círculo. Y me hablaban y me decían, déjanos entrar. Y cuando yo vi aquello, yo recuerdo que yo hasta un rosario usaba, pero lo usaba por moda, ¿sabes? Porque yo tenía que llegar a un ateo y practicar. ¿Qué revolución? Tú satanista anda con un rosario. Y era que mi madre había ido un viaje a Costa Rica, me lo trajo y yo me lo puse como si fuera cualquier cosa. Y yo usaba ese rosario en mi locura. Me tocaba que si el Cristo estaba de frente, decía, pues ahora voy a saltar. Y si yo sentía que el Cristo estaba, que no estaba de frente, yo decía, no me voy a tirar. Lo usaba como un amuleto para hacer crimen. Es una locura. Y recuerdo que en aquel momento que me salieron aquellas caras, yo saqué ese rosario y yo le hacía, como para espantarlo. Mire, ningún efecto tenía eso, ningún efecto. Así todos esos demonios, tranquilito. Yo pegué un frenazo, me tiré en la carretera, me metí debajo del carro, la goma me quedaba en la cabeza y yo decía, si muero en tu nombre, Dios. Eso es lo que yo gritaba, si muero en tu nombre, Dios, si muero en tu nombre. Y yo sentía que venían a buscar mi alma. Mi corazón ya no aguantaba más, empecé a gritar por toda una urbanización que me encontraba ahí detrás de Los Andinos, diciendo que el diablo me quería llevar. Llegué a mi casa en un cambio porque las palancas del carro me la movían. Yo veía que la palanca se hacía y los demonios allí. Un día terrible. Y cuando yo llego a casa, mi madre le cuento lo que me había ocurrido. Y mi madre también se espantó, llamó a un vecino que era católico, me empezaron a rezar el rosario y yo casi era temblar por la endemoniada que yo tenía aquel día. Y no pasó mucho tiempo y yo caí preso. Y aunque me había ocurrido aquel acontecimiento, yo había dicho, Dios mío, perdóname, mira lo que me había sucedido. Algunos presos me pidieron hacer un altar al diablo para entregar sus almas. Porque esto es contestando todo lo que me preguntaste. Y yo a los 17 años, aunque no estaba como practicante de lleno, sí preparaba altares porque algunos de ellos querían hacer pacto con Satanás y me pedían que yo les hiciera los altares. Y fue hasta esa fecha, así que podríamos decir que como hasta los 18 aproximadamente. Amén, amén. Ya por causa del satanismo, ¿verdad? Por todas esas drogas que te dieron,
empezaste a usar marihuana, crack, heroína, este, ¿a qué nivel llegó esa locura en tu vida? ¿A qué nivel en ese sentido de que deambulaste, viviste debajo del puente? Bueno, en mi caso, mi familia no era una familia de escasos recursos, no eran tampoco adineradas, pero mi familia me podía proveer lo que yo necesitara. Le dije que mi papá era juez, mi madre administradora en salud Ujú, mental. Eh, si vivía fuera en la calle fue porque me dio la gana, no porque ellos me votaran ni nada por el estilo. Llegó un momento que estuve viviendo en la casa de unos amistades, mientras ahí yo era adicto a la heroína. En mi estado de locura sí llegué a alucinar, pero no me dejaron viviendo en la calle. Yo estuve al borde de la locura, yo estuve ingiriendo unos alucinógenos, que hablaba solo, hablaba con la cama, hablaba con la podadora de grama, hablaba con los muebles, yo me veía a mi familia, los veía con otra cara. Si estamos hablando del aspecto de la locura por mi uso de droga. Y me inyectaba a diario. Y yo tenía que asaltar a diario. En el vocero, aparentemente, tenían un boceto y habían puesto en mi trabajo, yo trabajaba para Pueblo Extra. Yo terminé asaltando Pueblo Extra de Río Hondo, en Bayamón. Y tenían un boceto del vocero y ellos le habían puesto mi apellido, decían Toledo. A todas estas, yo había hecho bastantes crímenes. Yo no sabía realmente si lo que me estaban hablando era cierto o si el boceto que estaban dando era de mí, porque esas personas le estaban atribuyendo un montón de asaltos que yo no había hecho. Posiblemente algunos de esos sí, pero no todos los que estaban ujú, atribuyendo. ujú. Eh, y caí preso en el 1992. Yo tenía los 17 años, ahí fue que caí preso, y caí siendo un adicto. Ahí intenté suicidarme 18 veces. Así que no te digo que estuve viviendo debajo del puente por las razones que te expliqué. Ah, Caí desde joven en la cárcel. Fue lo que sucedió a los 17 años. Dijiste algo bien, ¿verdad? Que me impactó, de que esa protección de Satanás que te diera mujer, dinero, poder, todo eso, ¿lo lograste tener? ¿Viste con tus propios ojos que tenías dinero, poder, chavo, tenías eso? Sí, señor. Sí. Para aquel entonces, el uso del crack en Puerto Rico no era común. Para aquel, el crack empezó a cobrar auge en Puerto Rico para esa época, pero en Estados Unidos, eh, sí, se conocía bastante. En California, lo que llaman el freebase, porque eso tenían diferentes formas de cómo hacerlo, que se lo hacían con amonio, con bicarbonato de sodio, y lo llamaban Ujú, de diferentes formas. Aunque acá en Puerto Rico decían crack, eso, dependiendo de cómo lo hicieran allá, pues lo trataban distinto. Y eso no estaba, era desconocido en la mayor parte de Puerto Rico, pero había una persona que estaba prófuga de Miami. Lo habían agarrado con más de 1.500 libras en narcotráfico. Y esa persona era eh, un músico de una agrupación conocida de música tropical. Esa persona se había fugado y terminó viviendo con estas personas con los cuales yo entré al satanismo. Y él sabía cómo preparar este tipo de droga, que era el crack, que no era común. Y nos enseñó. Así que los que pedimos de drogas, tuvimos drogas que eran desconocidas y la gente luego nos buscaba. A mí me tenían, dependiendo del lugar, me tenían diferentes apodos. En Bayamón algunos me decían fantasma o me decían el chef. Me decían el chef porque cuando tenían la cocaína no era común a saber hacer el crack. Y entonces como nosotros teníamos estas personas que sabían cómo procesarla, pues nos decían porque las preparábamos. ujú, Y así pudimos experimentar esto. Y en relación a las mujeres, pues una cosa te trae la otra, ¿entiendes? Lo único que yo en mi ignorancia, siendo un jovencito, pues no estaba tan pendiente a eso. O sea que la manera en que yo le pedí eso a Satanás, no era, tengo un interés grande por las mujeres, realmente no me importaba, en ámbitos de madurez, la mujer madura más rápido que el hombre, y uno estaba con este relajo de que yo tenía 15 años. ujú, No, mejor, pues si uno las tiene, uno hace lo que vaya a hacer y ya, y se quedan allá, pero yo sigo con esto. Y
como estábamos en los vicios, asaltábamos. Y pues un asalto, pues buscabas tu dinero. Fácil. Lo único que, como consecuencia de la adicción, pues ahora no veías tan abundante el dinero, porque lo que tuvieras, aunque tuvieras el dinero, se iba demasiado rápido. Así que lo más constante que veíamos era la droga. Y sí, podríamos reconocer que Satanás nos lo había dado. Pero, ¿para qué? Eso creó una cadena en mí que ahí terminé siendo un esclavo y fácilmente manipulado por el enemigo. Pero según la pregunta que me hiciste, pues sí se vio. ¿Qué te, qué Ahora, te, qué te pasó por tu mente? Tú sabes, hablamos un poquito de la mente. Ese pacto, aparte de ver alucinógeno, ¿sentiste mucho odio? cuando tú me dices en ese pacto, me estás hablando que cuando yo hice el pacto, empecé a experimentar odio. Sí, Esa es la empezaste a pregunta. experimentar odio. Bueno, diría que la gente entra a estos tipos de pactos porque el odio ya lo tiene. Ujú, Es, como te dije ahorita, tú puedes estar cumpliendo estatutos satánicos sin ser un satanista y abre las mismas puertas. Lo único es cómo tú manejas tu vida de acuerdo a cómo te encuentras. La persona que está practicando el satanismo algunos tienen cierto entendimiento de estas consecuencias y cómo utilizarlo. Hay otros que abren las mismas puertas, terminan con las mismas ataduras, pero inconscientes de lo que está sucediendo. Y eso pues facilita a Satanás en muchos aspectos, cómo manipula, cómo maneja. Pues yo recuerdo que como en la condición que yo estaba, cuando caí preso en la cárcel de menores de Atocha en 1992, venían cristianos a reprender demonios allí. Esa gente cuando entraban a darle a los calabozos, nosotros estábamos, ellos lo que iban era a reprender demonios. O sea, que vamos a darle un culto, esa gente venía a reprender demonios. Y cuando ellos llegaban, tú te dabas cuenta el ambiente cómo cambiaba y el olor a quemado. Esa gente empezaban a reprender y decían, el olor era como a goma quemada. Todos los demonios que empezaban a salir y las amistades mías cayendo en un lado, en la misma celda conmigo, otros se caían, pero los demonios en aquel momento hablaban a través de mí. Y yo recuerdo que cuando vino uno a reprenderme, era la posesión, como en la manipulación bregaba el enemigo con mi mente, me ponía cosas en la mente para que yo dijera lo que Satanás quería que el cristiano escuchara. Así que cuando esa gente vinieron a reprenderme, mi pensamiento cambió y me hizo pensar que yo hablaba con el demonio dentro de mí. Y yo dije estas palabras: canto de K, yo tengo más fe que tú. Eso estoy diciendo yo por el revolú que tengo en mi mente, pero el que está reprendiéndome es lo que está escuchando que yo estoy diciéndole, canto de yo tengo más fe que tú. Y él empezó a temblar y me decía, lo estás dejando entrar porque él sabe si él tenía fe o no, o con qué fe que estaba reprendiendo. Yo estaba poseído, pero era de qué forma el enemigo podía manejarme para hablar, porque yo no estaba en una posición en que cuando yo hablaba yo decía el nombre de los demonios, ¿entiendes? No es que si me llamaban, ¿cómo te llamas? Yo me llamo otro fulano, no, yo me llamaba igual Frank Héctor Toledo, así me llamo, pero era con la manipulación que llegaba. Pero se alimentaba, esas cadenas se hacían mucho más pesadas por la alimentación del odio, por el odio hacia la humildad. Yo odiaba la humildad, yo odiaba una persona débil. Cuando yo veía que alguien como que se dejaba que otros lo agarraran de zángano, eso me daba un coraje. Cuando alguien citaba la Biblia, cuando citaban la Biblia, yo recuerdo que eso a mí me sacaba de una manera que me descontrolaba. Alguien decía, la Biblia dice en el Salmo, y yo decía, qué estúpido se oye eso. Bueno, era una atadura. Y de la misma manera, como te dije ahorita, el enemigo busca cómo hacer crecer estas ataduras en la gente cuando aleja a la gente de guardar el pacto de Dios. Así que, en otras palabras, estamos viviendo en una sociedad que está viviendo puro satanismo, puro satanismo. Amén, así mismo, es verdad. Ya lo que nos está contando ya de los 17, 18 años aproximadamente, ya tú estás
preso, confinado, o sea, ya tú estás en la cárcel entre menores, mayores, más o menos. Eh, Dice la palabra, ¿verdad? En Apocalipsis 3:20, yo toco las puertas, el que me deje entrar, cenaré con él y él cenará conmigo. ¿Qué tan difícil? eh, ¿Cómo te diste cuenta que Jesús estaba tocando las puertas de tu corazón? ¿Se te hizo difícil abrir esa puerta y que él entrara en tu corazón? Mm, No sé si recuerdas cuando estuve diciéndote que ya de los 4 años yo escuchaba una voz que me Ajá. decía que si hacía el bien tendría poder. Cuando yo intenté suicidarme en la cárcel, era la cárcel de menores de Atorrey, o sea, clasificaba a jóvenes adultos y estaba bajo la administración de instituciones juveniles, no bajo corrección. Corrección podía tener menores, pero yo no estaba todavía en la cárcel de jóvenes adultos de la mayor. Yo Ujú. estaba en instituciones juveniles que decían, no es un crimen lo que tú tienes, son faltas, se consideraban faltas. Em, allí me intenté suicidar 18 veces. Cuando yo llegué con mi vicio de heroína, cuando venían a reprender los cristianos, en ese momento yo intenté matarme 18 veces y habían desnudado y me habían metido en un calabozo solo. Y en aquel momento yo estoy rompiendo vicio de heroína porque yo me inyectaba heroína y era adicto al crack. Uno de los presos tenía marihuana y cuando la policía me quitó mis pertenencias, vio que yo tenía unas tenis que eran de una marca que valía dinero. Y Ujú. me dijeron, mira, a mí me decían Julia en la cárcel, porque en Puerto Rico había un hospital psiquiátrico que le decían la Julia, y como decían que yo estaba loco, me decían Fran Julia. Me dijeron, mira, Julia, yo tengo marihuana ahora mismo, si tú, cuando la policía te devuelva las tenis, me las das, yo voy eso se llama un bandeo, un intercambio. Yo te voy a bandear las tenis tuyas por la marihuana ahora mismo. Y yo estaba rompiendo el frío. A mí no me importan las tenis. ¿Qué me importa? A mí no me importan las tenis. Dame la droga que tú tengas ahí. Y tú te quedas con toda la ropa. A mí no me importa estar desnudo. Y me dio la marihuana, pero yo no tenía con qué enrollar la marihuana para fumarla porque no teníamos pipa ni nada. Y recuerdo que en aquel momento, en el año 92, se usaba mucho el papel de la Biblia, porque eso sí dejaban entrar las Biblias. Y había mucho Nuevo Testamento de los Gedeones. Pero tú buscabas y abrías una Biblia en instituciones juveniles y te ibas a dar cuenta que muchas de ellas brincaban de página. Brincaban de la página 1 a la 30, de la 30 a la 40, porque las arrancaban las páginas para fumar. Regularmente siempre se empezaban por las que no tenían escrito, pero después terminaban fumándose toda la Biblia. Y yo recuerdo que yo enrollé la marihuana con el papel de la Biblia y me dio con fumar, pero cuando fui a fumar, me dio curiosidad por leer lo que decía el papel. Y las palabras de la Biblia habían quedado que yo las podía leer así, de izquierda a derecha. O sea, no quedaron así que yo podía leer de esa manera, Sí, sino así. se ve la línea, se ve la línea. Exacto, horizontalmente. Si yo lo ponía así, yo podía ver el cigarrillo de marihuana con palabra de Dios, por ponerlo de la manera. Ajá, ajá. Y cuando yo leí, era un poco corto, porque no era tanta la marihuana que había, y decía, escucha, pueblo mío, mi ley. Cuando yo leí eso, que en aquel momento, ya te dije, yo estaba ya en un ateísmo, tenía mis Ujú. pactos satánicos, pero ya en mi convicción ya era ateo. Yo dije, escucha. Y yo estaba desnudo solo en aquel calabozo por los intentos de suicidio. Y yo decía, escucha, suena como que esto es personal, porque no es escuchen, no escucharán. Ese granito de fe de ese momento que yo consideré que esa simple palabra escucha la estaban dirigiendo posiblemente a mí, porque no decía escucharán, sentí que era a mí. Y yo dije, yo estoy sintiendo como si esto fuera para mí. Y yo abrí, Rafi, desenrollé la marihuana Ujú, ujú. y leí lo que decía lo próximo. La otra oración decía, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Y cuando yo leí eso, yo escuché esa voz que retumbó. Cuando dijo, escucha, en ese momento, como te dije, estoy desnudo, 1992, 17 años, calabozo número 7. Eso tenía como 14 calabozos. Yo escucho esa voz que retumba. Soy un ateo, pero escucho esa voz. ¿Qué puedo decir? Que soy ateo y por eso no puedo escucharla. La oí siendo ateo. Y Ujú. cuando oí esa voz, salió un preso de los calabozos en aquel momento fueron como los de la izquierda, creo que fue. Y escucho que en el pasillo gritan, escucha. Lo mismo que yo había oído, lo mismo que estaba leyendo. Escucha, pueblo mío, mi ley.
todo ese suceso uno detrás del otro, porque eso fueron segundos. Eso iba bam, bam, eso iba taladrando mi mente. Porque Dios estaba encargado de tomar control de aquel sitio. Ese Dios que yo pensé que no existía. Y cuando yo escuché ese preso, dije, no puede ser verdad. Yo debatía con mis pensamientos. Imposible, salió otro preso, pero esta vez de los calabozos de la extrema opuesto. Y gritó las mismas palabras. Escucha, cuando ese otro gritó, yo empecé a llorar y a llorar, porque allí, en ese momento, se rompió mi incredulidad. Y cuando consideré que sí era Dios que me estaba hablando, cuántas señales, mira, esa paz hizo así, ¡fua! Esa paz me cubrió de arriba a abajo, pero empezó esa lucha dentro de mí y decía, no, no puede ser verdad, porque ¿quién hizo a Dios? ¿De dónde salió? Y en esa lucha, esa paz se fue yendo, mientras yo iba creyendo la mentira de Satanás. No, eso no es Dios nada. Me volví loco. Eso fue, me volví loco. Y cuando creí que era que me había vuelto loco, la paz me abandonó. Y ahí dije, me volví loco. Estoy oyendo voces. Y mi vida empeoró realmente. Ahí estuve en 6 prisiones, del 92 hasta el 94. Estuve en máxima seguridad de menores, que era la Escuela Industrial de Cabo Rojo. Allí, por ser líder negativo, fue que me habían ingresado. Planificó una fuga en el 94, me fugué. Mi madre me vio por las noticias en mi fuga. Me apresaron, me agarraron en el residencial El Prado. Me devolvieron a la cárcel de donde me había fugado. Y allí, cuando yo me había fugado, había un gordito que no ocupo por el roto que habíamos hecho para fugarnos. Así que cuando me devolvieron a la cárcel que me había fugado, yo dije, me van a poner con el gordito y el gordito me va a dar, porque nosotros lo habíamos abandonado allí. Y la cuestión fue que pasaron días y era una tensión bastante fuerte, porque él pensaba que yo iba a agredirlo, porque yo había dejado un televisor allí y él lo había vendido pensando que ya nosotros no íbamos a regresar, porque nos habíamos fugado. Y yo pensaba que él me iba a agredir porque lo habíamos dejado abandonado. Así que era una tensión bastante fuerte, pero él empezó a testificar que él tenía una platificación, y me la enseñó, que tenía una platificación en la muela en forma de cruz. Y cuando yo lo vi, me dijo, ¿tú ves esto? Esto lo hizo el Señor. Y yo no entendí ese idioma. ¿Cómo que esto lo hizo el Señor? ¿Qué Señor tú hablas? ¿De qué tú estás hablando? Y él me dijo, mi mamá, cuando yo era niño, tenía un problema en una muela y me llevó una campaña allí de Ávila. Y me platificaron las muelas en forma de cruz. Mi mamá las tiene en oro y en forma de paloma, me dijo él. En la cárcel donde nosotros estábamos, no era un orgullo tú decir que Dios ha hecho un milagro. Eso ni te atrevías a decirlo. Porque en aquel entonces, el orgullo era decir, yo soy fulano de tal, mi gente son los de Llorén, ahí tenemos un arsenal debajo de la casa, matamos a 15 por acá, que si yo soy de los vaqueros de Juan, que si los de Manuela, que si 31, 25, 20, que si Nueva Asociación, que si Asociación Nieta 27. Ese era el orgullo. No era decir que Dios hizo un milagro contigo. Así que cuando esta persona está hablando conmigo de que Dios hizo un milagro, sí estábamos escuchándolo seriamente, porque no eran razones por las cuales tú estás orgulloso. El orgullo allí era distinto. Y por lo que él estaba contando, yo lo creí. Y dentro de mí yo dije, yo no sé cómo tú pudiste hacer lo que has hecho, porque sabíamos los crímenes que había cometido. No sé cómo tú pudiste haber hecho lo que hiciste si Dios hizo eso contigo. Porque si Dios hace algo conmigo que me demuestra que Él existe, dije yo, si Dios me demuestra que Él existe, yo me meto así, yo no me salgo nunca. Ay, ¿para qué fue? Lo que dije, yo no sabía lo que yo estaba diciendo. Yo no sabía lo que yo estaba diciendo. De allí vinieron la policía y me sacó porque yo, al haberme fugado de máxima seguridad de menores, ya yo no podía estar en cárcel de menores, ya yo tenía 18 años en aquel momento. Y creo que ya había cumplido 19 por ahí, la mente no me es muy fiel en este momento. Pero ya era el año 1994, creo que era en el mes de abril, creo que era por ahí. La cuestión fue que yo tuve en aquel momento una convicción de que si yo estuviese seguro de que hay un cielo por el cual luchar y que Dios me revelara de que realmente tuviera algo conmigo, yo lo dije sinceramente y era mi convicción y es todavía. Yo me meto a eso, no me salgo. Y eso lo escuchó Dios. Y cuando me dieron ese traslado de la cárcel de donde me había fugado, me enviaron a la cárcel de las Cucharas en Ponce, pero primero me metieron en la de Guayama, que
en Puerto Rico se identifican que si la Asociación de los Nietas, que si los 27, y en aquel momento, pues esa prisión era el control de la agrupación de los 27, que éramos enemigos. Y yo tengo tatuajes que me identifican como parte de la Asociación de los Nietas. Así que cuando me envían allí, había personas que había tenido problemas con ellos y empiezan a decir, mira, Julia está en admisiones, y empiezan a bajar y me empiezan a señalar. Yo sabía que mi vida estaba corriendo peligro allí. Algunos me dijeron, no, tú te borras los tatuajes aquí porque estuviste la menor y eso es FAU, pero yo tenía personas con los que habíamos tenido un problema bastante serio que no quiero mencionar ahora. Y yo dije, de aquí yo no salgo vivo. Y dije, sáqueme de aquí, Dios mío, sáqueme de aquí. Si tú me sacas de aquí, yo dejo de fumar. En mi desesperación, yo dije eso. Salió un policía de corrección y fue a donde yo estaba, que allá habían adultos y menores todos juntos, en una gran celda, todos mezclados. Y me llamaron Héctor Toledo y yo me pegué rápido a la reja. Y le dije, dígame. Y me dijo, oye, ¿por qué no me dijiste que tú no puedes estar aquí? Recoge tus cosas ahora mismo que te tenemos que sacar. Y ahí mismo la policía se dio cuenta, ahí mismo me sacaron. Y yo pensé, ahora estoy más tranquilo. Me enviaron a las cucharas. Pero cuando yo estoy entrando a las cucharas, empezó a ver gente que me saludan. No hice más que entrar al sector donde yo estaba. Veo amistades mías de otras cárceles y me dicen, vamos a hacer un motín. Y yo, ay, donde quiera que me metieron una nube negra. Donde quiera que yo me metí, ese era un problema. Me aborrecí en mi vida. Me aborrecí y consideré matarme. Pues yo dije, por fuga no hay probatoria. Había estado como 2 días en la libre comunidad, volver a experimentar lo que era de preso. Me iban a dar unos cuantos años. Mucha gente de los que estaban allí los estaban, lo que dicen vulgarmente, apagándolo. O sea, quedaban 100 y pico, los de la masacre de Vista Hermosa, que eran amistades nuestras, 300, 400 y pico de años. Y al tú estar ahí, tú te insensibilizas, te acostumbras, pero estás consciente de qué es lo que te espera. O sea, tú vas a vivir de aquí y siempre, ¿qué es lo próximo que vas a hacer? Buscar hacer un crimen el peor para que te den una sentencia de muerte. ¿Cuál es tu plan? Tú no dices, de aquí a los 10 años yo voy a tener este trabajo, o yo voy a tener una familia. ¿Qué plan tú vas haciendo allí? Así que mi plan era, bueno, el plan mío será matarme, porque aquí yo no quiero vivir el resto de mi vida. Y recuerdo que me arrodillé y dije, Dios, yo no sé si tú existes, pero si tú existes, yo te pido que tú me cambies. Y yo empecé a orar hablando malas palabras porque no sabía orar, pero hablé sinceramente con Dios. Y en la segunda semana, sin yo saber lo que era esto, yo vi un fuego literal, pero era como si fuera como un resplandor rojo, más que unas llamas así. Yo vi ese resplandor que fue bajando y me cayó encima, y cuando me cayó encima yo empecé a hablar en otras lenguas. Yo no sabía lo que era el bautismo del Espíritu Santo, y yo hablando en otras lenguas, yo sentía que me quemaba los ojos, la garganta. Yo sentía a Dios como 3 segundos que estuvo controlando mi cuerpo, que no era yo mismo. Y cuando yo volví como a tener control de mi cuerpo, yo estaba gritando, Dios me demostró cuán real él era en aquel momento. No era algo que me está contando una experiencia afuera. Vi y experimenté en mi interior. Que en el momento, todos esos demonios que yo tenía encima, cuando Dios se metió, esos demonios se fueron. En el momento que Dios, cuando yo empecé a ver ese fuego que me cayó encima y que yo sentí 3 segundos que yo estuve, eso Dios limpió mi casa. Dios limpió mi casa. Y yo esa noche yo no podía dormir. Yo decía, esto es real, esto es real. Bueno, la cuestión es que los policías de corrección, cuando escucharon los gritos que yo estaba haciendo, los presos empezaron a gritar y la policía pensó que era un motín y subieron a mi celda. Y de allí uno de los que estaba buscando, como yo, que habíamos empezado a orar, pero sin saber claramente si Dios existía, era uno de los que estaban acusando la masacre de Vista Hermosa y pidió que lo dejaran entrar, y nosotros estábamos abrazando diciendo, esto es real. Él estaba teniendo una experiencia con Dios en aquel momento, y de ahí adelante empezamos a predicar el evangelio. Luego se empezaron a convertir personas. Nosotros bautizamos allí mismo en un lavamanos que teníamos, porque decíamos, vamos a estar buen tiempo presos, y los presos empezaron a convertirse. Me enviaron a una psiquiatra, la psiquiatra me dio por loco por causa del testimonio que estoy testificando ahora mismo. 3 días después salí en libertad, mi récord criminal Dios lo limpió, la fuga que hice desapareció, y por eso pude salir en libertad, y por eso puedo transmitir desde el día de hoy, desde aquí, por la libertad que Dios me dio, doble. Libertad de la cárcel de los hombres y libertad de la cárcel del pecado. Wow, qué impresionante, Héctor. Eso vemos, mi gente, que Dios existe, y si tú le pides a Dios, dice que lo que confesarás con tu boca harás. Y él confesó, sácame de aquí. Si eres real, sácame. Y Dios hizo, yo te voy a sacar, pero voy a tener un encuentro primero contigo. Y eso fue una convicción real, lo que tú tuviste, que como tú dices, al instante
¡pum! Los demonios, todo lo que, toda esa pudrición que tú tenías, se limpió. Eso es así. Claro, hay que poner claro lo siguiente. Hay una santificación, ese acto de separación, santificación, que ocurre instantáneamente, pero hay otros que son a largo plazo. Esa liberación que yo necesitaba de droga, de mil cosas, de los demonios, fue en aquel momento. Pero las semillas que se habían sembrado durante todos esos años, ahí es un proceso de transformación que se va desenrollando a través del tiempo. Que muchos quisiéramos experimentar todos esos procesos juntos en un instante, pero eso no es así. Hay cosas que a veces han quedado muy arraigadas dentro de nosotros, que vamos a entrar en unos procesos de perfección y va trabajando, ok, voy trabajando esto contigo, voy trabajando esta otra parte contigo, esta otra, pero uno puede decir, estoy ya libre de todo. Bueno, estoy libre de Satanás. Ahí fue una libertad de Satanás, pero hubo costumbres que yo adquirí que hay que romperse. Hay maneras en que tú puedes acostumbrarte a pensar y Dios te da una nueva disciplina de cómo deberías ir en el mundo, cómo deberías pensar, cómo deberías vivir. Si hay algo que nosotros cuando estamos en el mundo no sabemos es vivir. Uno piensa que sabe vivir, pero eso no es así. Tú no sabes vivir si no está Cristo en ti. Tú estás existiendo, pero quien realmente te puede enseñar a vivir es aquel que diseñó la vida. Tú estás queriendo crear un manual nuevo para vivir a tu manera. Por eso tú ves mucha gente que dando tanto consejo, mira, yo me doy la vida aquí, y saca los billetes de 100 y los tiran por los aires y muestran las grandes prendas y están llenos de diamantes. Eso es vida. Cuando tú ves que aún así están pensando suicidarse, no saben vivir. Cuando tú ves una persona que aún en su llamada escasez siente que no le falta nada, ese sí es rico. Ese sí es rico. Y eso viene porque Dios te da la capacidad de poder disfrutar lo que tiene. Hay gente que no puede con una mujer y quieren tener 15, porque ni que sea el gozo. Mira todas las mujeres que puedo tener. O una mujer, dicen todos los hombres que puedo tener. Y después tú los ves que van de depresión en depresión, no saben vivir y viven bajo el engaño. Dice, si quieres esto tendrás felicidad. Si usted quiere tirarse esta carrera para que se dé cuenta si ahí está la libertad o no, te espera, como decimos acá nosotros en la iglesia, be ready to be broken. Be ready to be broken. Prepárate para ser quebrantado. Cuando Dios nos pone a nosotros mandamientos, esos mandamientos son para protegernos a nosotros de nosotros mismos. Y realmente lo que nosotros llamamos muchas veces la libertad es lo que nos hizo muchas veces esclavos. Nadie me ponga control, yo voy a hacer lo que me dé la gana para ser libre. Haciendo lo que tú llamas que es tu libertad es que terminas siendo un esclavo. Y restringiendo tu vida en lo que Dios te dice no hagas esto, es que puedes permanecer siendo libre. O uno piensa que la libertad no se pierde. La libertad se pierde bien fácil, que se puede perder. En un instante puede perder. Todo lo que tiene que ver con lo bueno toma tiempo. Mira cuánto tiempo te puedes tardar en construir una casa, en construir una familia. ¿Cuánto tiempo te tardas en destruirla? ¿Cuánto tiempo te tardas en construir una confianza con una persona? ¿Cuánto tiempo te tardas en destruirla? Un segundo. Eso habló el Espíritu Santo a través de Salomón, que las moscas muertas echan a perder el buen perfume del olor del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio. Una nada más. Tenemos mucho que aprender del Señor y eso es la riqueza más grande que tenemos delante de los ojos. Pero hay gente que se emprenden en su propia búsqueda de crear el manual para la vida. Bueno, te espera mucho dolor y tal vez no te dé el tiempo suficiente para conocer la verdad. Pero si quieres conocerla hoy, entrando por el camino a la verdad y la vida, mira, las puertas están abiertas. Se llama Jesucristo. Ese es su nombre y en ningún otro hay salvación. Se llama Jesucristo y debes conocerlo. No es una religión. ¿Pero qué es Jesucristo? Dios se hizo carne, experimentó lo mismo de nosotros, pagó el precio de nuestra paz. Nos mostró que no solamente nos había creado, sino que también éramos merecedores de la muerte, porque cada uno decidió vivir como quiso. Y sin embargo, Él vino y dio provisión para nuestra salvación. Amén. Y que si nosotros siendo enemigos, Él estuvo dispuesto a dar ese precio por nosotros. Entra ahora mismo confiadamente a su gracia. Las puertas están abiertas. Hoy hay salvación. Si hay gente que ahora mismo está viendo esto y piensa, no, muchachos, tú no sabes lo malo que yo he sido, yo blasfemé al Espíritu Santo. Usted no sabe lo que está hablando. Esas son estrategias que utiliza el enemigo para hacerte pensar que tú no tienes perdón. Nosotros hemos trabajado con personas que sentían que en su mente, estando en la iglesia, maldecían a Dios. Hoy día son pastores y pueden testificar de ese proceso. El enemigo es experto en el engaño, sigue utilizando la misma arma hoy día. Para ti hay salvación hoy. Y si pudiera decirte algo, tú, hermano, hermana, amigo o amiga que me escucha,
si te pudiera decir ya algo, lo último en esta noche, te diría que Dios te diseñó con un propósito. Y que ese propósito, si tú no lo conoces, vas a vivir muy triste. Pero cuando tú te sitúes en ese propósito, vas a entender la razón por la cual Dios te concedió existencia. Tú no eres cualquier cosa. Dice el libro de Efesios, en el capítulo 5, el versículo 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Cuando yo entendí cuál era esa voluntad, todas las cosas cayeron en su sitio. Dios me dio familia, Dios me dio casa, Dios me dio iglesia, Dios me dio ministerio. Me he llevado a viajar alrededor del mundo por su plena misericordia, porque yo era más cerrado como huevo de plomo y era una persona muy cruel y mala. Y sin embargo, él me dio un corazón de carne, me quitó ese corazón de piedra. Que si tengo cosas que cambiar, oh, por supuesto que sí. Que si en el camino uno está en las altas y las bajas, sí, por supuesto. Pero la Biblia dice, si 7 veces cae el justo, Jehová lo levantará. No lo uso como una excusa para vivir lo que me da la gana, pero él ha estado conmigo en mi proceso para ayudarme en este proceso de santificación a largo plazo que les expliqué. Él está ahí, dispuesto a caminar al paso tuyo. Pero él sabe lo que tú puedes dar, que te puede exigir más. Por eso es necesario entender su voluntad, no solamente conocerla. Hay una diferencia entre conocer la voluntad y entender la voluntad. Ahora mismo yo digo, tú conoces lo que yo dije, pero lo entendiste. Son dos cosas distintas. Dios quiere que lo entendamos y que entiendas que los días son cortos, que aproveches el tiempo, mires con diligencia cómo estás viviendo. Cierro con esto, Rafi, me disculpa. Todos nosotros tenemos una fecha de expiración, todo. But you can't read it. Tú no puedes leerla. Tú no ves cuánto tiempo te queda, es como si tuviéramos la arena en nuestro reloj. El reloj de arena ahí, tú no sabes cuánto te queda. Dios lo sabe. Por eso nos exhorta la palabra que aprovechemos bien el tiempo, porque el Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre. De que si Él es bueno, sí, para siempre es su misericordia. Pero tenemos un tiempo y no podemos estar jugando a la iglesia. El tiempo que nos ha tocado vivir es un tiempo malísimo, como les dije. Es puro satanismo en la sociedad, en los programas televisivos, en el entretenimiento, en la política, y ya a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. Yo digo que yo fui aborrecido más siendo un cristiano que siendo satanista. Está un mundo que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Amén, Sin embargo, la salvación todavía está vigente y disponible para todo aquel que quiera. Cristo te ama y viene pronto. Bendiciones. Amén, amén. Para rapidito, ¿verdad? Porque el tiempo corre rapidito. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo pasó de tú estar en la libre comunidad al bautismo? ¿O tú te bautizaste dentro de la cárcel? Mira, como te expliqué que nosotros habíamos bautizado gente dentro de la cárcel. Sí, yo fui bautizado allí, pero no podíamos sumergirnos completo, lo hicimos un lavamanos porque no teníamos una piscina. Así que cuando salí yo primero fui bautizado en fuego y después en el Espíritu Santo. Pero fui primero bautizado en fuego y Espíritu Santo y después en agua. Luego, cuando salí en la libre comunidad, fui a perseverar a la iglesia donde recibí mi formación y donde ese proceso de santificación a largo plazo se completó, que fue la iglesia central de Levitown, detrás del tanque de agua en Toa Baja. Allí fue. Y fueron como 3 meses. Yo salí convertido de la cárcel. Así que cuando yo salí, busqué una iglesia en la cual perseverar, y allí me sometí, tomé la clase de bautismo y fui bautizado. Y era parte de lo que entendía que yo, como cristiano genuino, que porque había decidido buscar a Dios en espíritu en verdad, no por religión ni porque nadie me enseñó, entendía que eran parte de las cosas que yo debía cumplir. Que experimenté la satisfacción tan grande de que estaba manteniéndome en el camino, cumpliendo con todas esas ordenanzas. Y pues eran metas, no eran metas que yo como visualizaba en el pasado, de tener dinero, de obtener esto aquí, de robar allá. Aquí las metas eran distintas. Para mí fue una meta alcanzada y ahora estoy haciendo las cosas como debo.
Y bueno, mi madre luego se convirtió, mi hermana se convirtió, mis amistades que algunos tenían problemas conmigo muy serios se convirtieron y el Señor, pues en el 1999 me casé, ahí comenzamos a fundar la primera iglesia que pastoreamos, hemos fundado ya varias congregaciones, el Señor nos ha permitido fundar y fuera de Puerto Rico, en Cuba, en Panamá. El Señor ha sido más que bueno eh, porque decidimos cumplir con lo que nos puso delante, no por nuestra sabiduría, sino porque el Señor sabía para qué podíamos ser útil y la razón por la cual nos diseñó y nos permitió existencia. Y cuando entramos por ahí, bueno, las cosas prosperaron. ¿De que ha habido batalla? Sí, pero las satisfacciones han sido mucho mayores. Amén, amén, ¿verdad? Y para culminar, porque el tiempo corre bastante rapidito, ¿verdad? Y yo sé que mañana hay que trabajar y usted es padre de familia, yo soy también padre de familia. ¿Qué tú le puedes decir, Héctor? Lo bonito de la tecnología, como yo lo veo, es que como los mensajes no se borran, siguen corriendo, 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 corriendo. Puede ser que lo veamos ahora, como que puede ser que en un futuro a alguien le impacte este mensaje. ¿Qué tú le puedes decir a la sociedad? Que lo único que piensan como dinero, prosperidad, poder, yo quiero tenerlo todo. ¿Y qué tú le puedes decir? Pero la porción que yo di ahorita iba dirigida a eso, a similar a lo que tú estás preguntando, de que no seáis insensatos, está en Efesios 5, 17. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Eso es lo que yo le diría a la sociedad. Porque como humanos tú tienes un plan de vida, tú tienes una agenda personal, que tú entiendes, si yo consigo esto, tengo felicidad. ¿Cuánta gente dice así, yo quiero cambiar de trabajo y después quedan igual de triste? Mira, mucha gente, yo le digo esto mucho a las iglesias. Digo, mira, ¿cuántos no le gusta fregar? Sale un montón de gente, no me gusta fregar. A los muchachos, ¿cuántos no les gusta botar la basura? A mí no me gusta botar la basura. ¿Cuántos no les gusta las peleas? A mí no me gustan las peleas. ¿A quién no le gusta recortar el patio? A mí no me gusta recortar el patio. Y dice, bueno, todo eso son consecuencias de bendiciones. Porque si tú, por ejemplo, no tienes una casa, dices, quiero tener una casa, pues tienes una casa y si tenía patio, porque Dios te proveyó algo más adicional, pues tiene pasto, porque si no estás en un desierto, pues no tiene el pasto, pero tienes pasto, entonces tienes que recortar. Si tú vienes y dices, dame el pan nuestro de cada día, bueno, porque te lo den, que se envía un papel que lo tira a zafacón, regularmente te da el pan de cada día y tú te lo sirven en un plato, por eso tienes que fregar. Así que cuando tú te quejas que estás fregando, que tienes que estar fregando un plato, o tienes que estar fregando un vaso, o tienes que estar botando la basura, es porque Dios te ha dado abundancia. Entonces la gente a veces no se entienden ni ellos mismos, que muchas de las cosas por las cuales se están quejando hoy día son por las mismas cosas por las cuales se estuvieron quejando ayer de que querían provisión. Entonces Dios les da la provisión y entonces ahora esa es la consecuencia de haber dado la provisión. Dice, me siento como un jamón, estoy solo, quiero una pareja. Dios te da una pareja, pues tienes que aprender que no eres tú ahora, no es una vida sola. Tienes que aprender a bregar que estás con una persona que tiene sentimientos. Ahora las decisiones no pueden ser como te dé la gana. A mí no me gusta tener relaciones así. Bueno, pues entonces todas las relaciones tuyas serán un fracaso porque tú quieres una relación sin compromiso. Pues eso es lo que tú vas a experimentar. Entonces es un fracaso en todas mis relaciones. Bueno, ¿qué tipo de relaciones tienes? ¿Cómo las eliges? ¿Dónde las buscas? ¿Qué es lo que estás? ¿Cuál es tu deseo en ese tipo de relación? Lo que yo creo es una relación solamente para tener sexo. Bueno, pues entonces eso es lo que vas a tener. Y después entonces, lo que me falta ahora a mí, ¿qué es lo que quiero que me ame? Bueno, ¿qué estuviste buscando? Entonces la gente se idealizan, piensan, si yo tuviera esto, tendría esta felicidad. Y sorpresa, tiene lo que pidieron y no llega a lo que esperaban. Hay un regalo que viene de la mano de Dios y es la satisfacción, que Dios te dé la capacidad de poder disfrutar lo que tienes. Es un don divino y cuando lo tienes, tú eres rico. Dios te hace una persona realmente, abundantemente rica. No por las posesiones materiales que tú tienes. Tú puedes tener todo lo que tu corazón desea, pero no tienes la facultad de disfrutártelo, como dice Eclesiastes. Pues entonces, vive como un pobre. Ujú, ujú. Y hay gente que, según los demás, son pobres y tú no es con una felicidad. Ese es un rico. Y no me venga a decir, hablando palabras muy bonitas, pero en realidad no se experimentan. Se lo digo porque cuando yo perdí mi libertad, yo anhelaba estar en la calle aunque fuera un deambulante. Pero tuve que experimentar eso. Y hay momentos que hay gente que ha llegado a una depresión que no le importa vivir en una mansión, no le importa tener aviones, no le importa tener cuantas mujeres o hombres deseen. Se sienten tan vacíos que no le importa todo lo que les rodea. Lo que quisieran es sentirse bien. Tú escuchas a tanta gente que dice lo que quiere es paz. Tal vez usted es una de ellas.
¿Cuánta gente ahora celebrando Navidades decían, estas Navidades me apestan, estas Navidades, que sea una tristeza? El problema no está en la Navidad, el problema está en usted. ¿Qué celebración usted quería? Que le levante un ánimo cuando usted ha luchado durante toda su vida por hacer las cosas como le da la gana. La realidad es que como Dios te creó y Él te diseñó, Él sabe lo que tú necesitas. Dios te conoce y gloria a Dios por esto, que Dios te conoce mejor que lo que usted se conoce a sí mismo. Por lo tanto, cuando tú estás buscando algo que Él sabe, conociéndote mejor que lo que tú te conoces, que Él sabe que te va a traer otras consecuencias de las que tú esperas, Él te dice, no lo haga. ¿Por qué Dios te dice no lo haga? Porque Él te conoce mejor. Tú dices, no, cuando yo tenga esto, entonces sí. Y tú vienes, peleas contra Dios, peleas contra todo el mundo, lo obtienes y sorpresa, no obtuviste lo que tú esperabas. Y ahí viene la decepción. Conoce cuál es la voluntad de Dios. Te está mostrando el camino para la felicidad. Te está enseñando a vivir. No pidas que Dios te conceda todo lo que tu corazón desea. Dame todo lo que te pido, así seré feliz. No, no, no. Esto se empieza al revés. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Debemos ser criados de nuevo y la manera de cómo saber ese proceso de formación desde un inicio a través del Espíritu Santo de Dios es conociendo y entendiendo cuál es su voluntad. Mundo, ese sería para mí el consejo. Dios lo hizo conmigo, siendo una persona tan infeliz, queriendo desaparecerme de este mundo. Intenté suicidarme en múltiples ocasiones, no tenía razones por las cuales seguir viviendo. Dios me mostró dónde estaba la felicidad de la vida y de la existencia. Y Él tiene un plan diseñado para ti, no solo para vivir en este mundo, sino para vivir eternamente. Vamos a decir, en otras palabras, esto como quien dice, estos son las migajitas. Lo que viene después es eterno, no tiene final. Y es un regalo que Dios quiere entregarte, pero solo los escogidos lo recibirán. ¿Tú quieres entrar ahí? El Señor tiene las puertas abiertas. Hoy es día de salvación. Rafi, estas son mis palabras y Dios te bendiga mucho y gracias por la oportunidad de permitirme estar en tu programa. Gracias, gracias, mis hermanos. Si Dios lo hizo con Héctor Toledo, que estaba en el pozo de la desesperación literal, lo puede hacer contigo también. Si tú solo permites, lo puede hacer contigo también. Mi hermano, gracias, gracias, Héctor, gracias, gracias, gracias por la oportunidad, gracias por tu tiempo, gracias por decir que sí y llevar el mensaje a la sociedad que en Cristo Jesús sí se puede. Es un placer, Rafi. Dios te bendiga mucho. Y bueno, y a todos aquellos que estuvieron al alcance de estas palabras y de este ministerio, estamos también en la disposición de poder bendecirle. Y si hay alguna pregunta que podamos contestar, pueden contactar con nuestro hermano Rafi a través de su ministerio. Y bueno, él buscará la manera de hacerme llegar la información y procuraremos, pues, aclarar cualquier interrogante que tenga y poder servir de bendición a cada uno de ustedes. Bendiciones. Amén, amén. Y siempre termino con una oración, Héctor. Siempre cerramos con esta oración. Padre Santo, Padre bueno, Dios eterno, Dios de la misericordia. Te damos gracias, Señor, por este rato. Te damos gracias porque tu misericordia se renueva cada mañana. Te pido encarecidamente por el pastor Héctor Toledo, Señor. Guárdale su corazón porque de él emana la vida, Señor. No permita que el orgullo ni nada raíz entre en su corazón, Señor. Protégelo a él, a su esposa, a sus hijos y su ministerio, Señor. Que todo lo que haga lo haga para ti, Señor. Tu palabra dice que todo lo que pida el Padre en mi nombre te lo voy a conceder. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Y quién es Rafi? Este que está aquí. Nos vemos para la próxima. Bye. Dios te bendiga, mi hermano. Amén. Bendición. Amén.